Ok. Entonces yo les voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, programa, proyecto. Positivo, doctora. Perfecto. Bien, entonces, a ver, en la anterior clase, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto el tema de cómo el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es verdad?, se vinculaba con el Plan Estratégico Institucional y este se vinculaba, ¿no es verdad?, a su vez con lo que es el Plan Operativo. ¿No es verdad? Este Plan de Desarrollo Económico y Social se vincula con el Plan Estratégico Institucional y con el Plan Operativo. Y es desde este Plan Operativo que van a salir, ¿no es verdad?, todo lo que son los programas. Y de ahí van a salir los proyectos. Viendo todo aquello, nos resta a nosotros preguntarnos lo siguiente: ¿de dónde surgen los proyectos? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que ver son las ideas, ¿verdad? Y esas ideas vinculadas con la imaginación, como producto podemos tener los proyectos, ¿no es verdad? Entonces, siempre nosotros decimos, por ejemplo, que para que podamos formular un proyecto, ¿no?, tenemos que tener una idea, es decir, un escenario de qué va a ocurrir a un futuro si yo cambio alguna cosita, ¿no es verdad? Entonces los proyectos están muy vinculados con el tema de las necesidades, ¿no es verdad? Con el tema de que encontremos un espacio en el mercado para introducir un producto, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, la transformación de una idea en un proyecto es una metodología, ¿no?, que se basa en una serie de pasos que nosotros tenemos que ir siguiéndolos. Al igual que una tesis, ¿no es verdad? Que una tesis que nosotros tenemos que seguir una cierta estructura, una serie de pasos para que podamos concluir la tesis, ¿no? Ahora bien, las ideas, al ser combinadas con la imaginación, ¿no es verdad?, están en pos de lograr un proyecto, ¿no es verdad?, que tenga un mayor alcance, una mayor significancia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros podemos tener una idea de desarrollar un proyecto, pero con esta imaginación nosotros podemos visualizar cuáles son las mejores opciones. Nosotros podemos imaginarnos hasta 3 o 4 caminos para poder formular el proyecto, ¿no es verdad? Cuanto más imaginemos, ¿no es verdad?, entonces nosotros vamos a tener más opciones, de forma tal que nosotros elegiríamos la mejor opción para formular el proyecto. Entonces, a ver, veamos. Las ideas, ¿qué es lo que hacen? Hacen caminos, pero ¿caminos a qué? Para cambiar una situación, ¿bien? Puede ser una situación económica, donde en un área agrícola, ¿no es verdad?, están produciendo, por ejemplo, digamos soya o quinoa,
¿no es verdad? Se tenga un proyecto en el cual se vaya a industrializar esa quinoa. Entonces nosotros ya estamos haciendo, estamos desarrollando una cadena productiva, donde tenemos ya la materia prima, que es la quinoa, y se va a transformar, ¿no es verdad?, en un segundo producto, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese cambio de una situación, implica una transformación, el querer visualizar una transformación de la realidad, entonces se formula el proyecto. ¿A través de qué? Primero se elabora un estudio previo, ¿no es verdad? Un estudio así bien pormenorizado de cuál es el contexto que está en torno al proyecto, al bien o al servicio que se quiere generar con este proyecto. Bien, tenemos que además elaborar una propuesta técnica, una evaluación económica, una evaluación social, una evaluación ambiental. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver, cuando estamos formulando el proyecto, las operaciones que se van a realizar, qué actividades, qué recursos se van a necesitar, cuáles son los resultados a los cuales se está proyectando alcanzar, ¿no? Ahora, para realizar todo esto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta el proceso de la planificación. Es por eso que nosotros habíamos visto desde a un principio, ¿no es verdad?, la planificación, porque es muy importante, ¿no es verdad? Es muy importante. Es ver cuáles son las actividades, ¿no es verdad?, que se va a realizar en una primera instancia. ¿Para qué? Para alcanzar lo que se desea. Bien. Por tanto, estos proyectos se convierten en instrumentos de la planificación. Ahora, hay proyectos, diferentes tipos de proyectos. Hay desde proyectos de vida, hay proyectos sociales, hay proyectos históricos, hay proyectos de inversión, ¿no es verdad? Entonces, ahora vamos a empezar con el tema de los proyectos de inversión. Bien. Estos proyectos de inversión se refieren justamente a esas operaciones que consumen recursos y generan beneficios durante un periodo de tiempo. Por tanto, se constituyen ¿en qué? En instrumentos de planificación económica que son más cercanos a la realidad. Por ejemplo, los proyectos privados, los proyectos de inversión privados, ¿no es verdad?, se formulan ¿para qué? Para mejorar una situación financiera, para aumentar, para incrementar los ingresos de un sector específico, un sector privado específico, de un empresario. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas del proyecto. Bien, en las etapas del proyecto, por ejemplo, esto lo hemos tocado en un texto, está la identificación del
empresario y el proyecto. Entonces aquí, a grosso modo, podemos decir que primero se tiene que conocer cuál es la situación actual y futura de quién, de este empresario que quiere cambiar esa su situación, quiere mejorar su situación financiera. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, esa situación actual y futura, con proyecto y sin proyecto, ¿no? Hay que revisar, indagar cuáles son sus ingresos actuales, cuáles son sus ingresos a futuro, cuál es su grado de endeudamiento, ¿verdad? ¿Cuál es su capacidad empresarial? ¿Cuál es hasta su espíritu empresarial, ¿verdad? Si está dispuesto a hacer cambios trascendentales que apoyen al nuevo proyecto o no están arriesgados, ¿verdad? Lo siguiente es la identificación del producto o servicio. Acá se trata de ¿qué? De reunir antecedentes útiles de todo lo que es el contexto sobre el producto o sobre el servicio que se piensa, ¿no es verdad?, desarrollar o implementar en el proyecto. Entonces, acá nosotros tenemos que hacer ese análisis, saber cuál es su contexto, qué productos similares se producen. Hay productos iguales al que se está queriendo producir, hay servicios iguales que se está queriendo producir. Y si hay productos similares o servicios similares, ¿cuál va a ser el plus que se va a ofrecer al cliente para que el cliente, ¿no es verdad?, prefiera nuestro producto, prefiera el servicio al de la competencia? También hay que ver en este punto, ¿no es verdad?, qué productos similares pueden existir en el mercado al producto o al servicio que yo quiero brindar, o que yo quiero lanzar al mercado. Bueno, entonces, esta identificación me está dando una previa noción, una previa radiografía de todo lo que es el contexto del producto o del servicio que yo quiero desarrollar con el proyecto, que yo quiero presentar con el proyecto. El siguiente paso es realizar todo lo que son los estudios previos, es decir, estudios preliminares, los estudios de antecedentes que existen sobre justamente el servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que ver, por ejemplo, ver cuál es, realizar un pequeño diagnóstico, ¿no?, del producto en sí. Hacer un sondeo de cuál es la aceptación de nuestro producto, ¿no es verdad? Ver qué datos se tienen, qué referencias se tienen, cuáles son las materias primas o los insumos que están conectadas a nuestro producto. Si es que nosotros queremos producir un producto, ¿no es verdad? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cuáles son esos a los cuales vamos a acudir para adquirir la materia prima, los insumos? ¿No es verdad? Entonces, todo aquello está constituido acá en los estudios previos. El siguiente paso es el estudio de mercado, de comercialización, el de ventas, ¿no es verdad? Acá se trata de analizar la oferta y la demanda.
del producto o del servicio que nosotros queremos plasmar en el proyecto, que queremos desarrollar en el proyecto, ¿verdad? Entonces, nosotros con este análisis del mercado, de conocer cuál es la oferta, de conocer cuál es la demanda, ¿verdad? Nos va a dar insumos, nos va a dar herramientas, nos va a dar ideas, nos va a dar información para que para elaborar una estrategia de marketing. ¿Sí? Entonces, con una buena estrategia de marketing, yo voy a poder llegar, es decir, el proyectista, el inversionista, ese empresario, va a poder llegar a ese consumidor final. Va a poder vender su producto, vender ese servicio, pese a que tenga competencia. ¿Por qué? Porque en estrategia de marketing se va a identificar ese plus que las personas, el consumidor final, quisiera para adquirir ese producto o para contratar ese servicio. Bien. Ahora, en el tema de la propuesta técnica, ¿bien? Acá comprende básicamente en el estudio técnico, en el estudio de ingeniería que se realiza, en la propuesta del mercadeo, ¿verdad? En el estudio económico y financiero. Cuando hablamos de la propuesta técnica, estamos viendo, por ejemplo, temas del desarrollo de tecnologías, es decir, qué tecnologías yo voy a aplicar cuando estoy hablando de desarrollo de un producto, ¿verdad? Yo me informaré qué tecnologías están en el mercado. Y puedo yo, ¿no es verdad?, como empresario, adquirir esa tecnología de punta. O quizás no pueda porque me falta recursos económicos, ¿no es verdad? Entonces tengo que hacer ese análisis. Es muy importante. ¿Cuáles son los procesos de producción? Y esos procesos de producción van a estar enlazados con ¿qué? Con una tecnología. Con esa tecnología a la cual yo puedo alcanzar, la cual el empresario puede alcanzar y comprar, adquirir, ¿no es verdad? No podemos prever un proceso de producción que requiera una tecnología de punta, ¿no es verdad? Y que al momento de querer adquirir esa tecnología de punta, el empresario no lo va a poder adquirir, no va a poder comprarlo por falta de recursos económicos, ¿no es verdad? O que no haya podido acceder a un crédito. O que quizás, ¿no es verdad?, pueda adquirir el producto, la tecnología, pero debido al transporte, al pasar por aduanas, ese costo, ese precio se hasta duplica. Cosa que a veces sucede, ¿no es verdad? Cuando nosotros queremos adquirir algún bien, que lo tenemos ahí, por ejemplo, en eBay, ¿no es verdad? En los mercados que tenemos en la web, nos dan un precio, qué sé yo, 250. Pero nos dicen que, ok, les mandamos, nos mandan, ¿no es verdad? Pero para entrar a nuestro país, nosotros tenemos que cancelar, ¿no es verdad? Todo lo que es el tema arancelario, el tema de aduana. Y al final el producto nos sale el doble, ¿no? Entonces, todos esos detalles, este empresario tiene que revisar, ¿no es verdad? Al momento de adquirir esa tecnología, tiene que revisar dónde va a adquirir. Si es del extranjero, al momento de la entrega, al momento de ingresar al país, que en el aspecto de la aduana, ¿no es verdad? ¿Cuál es el componente impositivo para ingresar esa tecnología? ¿Realmente va a ser así tan grande o solamente va a ser un pequeño porcentaje? ¿No? Entonces tiene que revisar eso, ¿no? Tiene también en la propuesta técnica
tiene que ver mucho también, que tiene que incluirse la organización, tiene que incluirse la localización del proyecto. ¿Dónde va a estar localizado ese proyecto? ¿No? ¿Cuál va a ser el organigrama de ese proyecto? ¿Cómo va a estar direccionado? ¿Verdad? Entonces, además de todo aquello, en una propuesta técnica también se contempla algunas operaciones específicas como son, se va a realizar investigación. Ah, mira qué lindo. Imagínense, plasmarnos un proyecto o un servicio y que además en la propuesta técnica se contemple que operaciones de investigación, que tenga su propio departamento de investigación. Mira qué hermoso. De esa forma nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo no solamente ciencia, estamos aportando al desarrollo de la región, ¿verdad? A la generación de empleo. Y eso qué implica capacitación, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros vamos a ver, contemplar actividades, operaciones de investigación, también tendríamos que incorporar lo que es la capacitación a lo personal, ¿no es verdad? Tendríamos que contemplar también la asistencia técnica. Hasta que nuestros operarios no se capaciten al 100%, nosotros vamos a tener que acudir a quienes. A asistencia técnica justamente para que nos apoyen en la tecnología, en todo ese equipamiento tecnológico que hemos adquirido, ¿no es verdad? Ahora, en esta, fíjense, aquí en la propuesta técnica también ingresa la estrategia de negocio. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque previo a esto, nosotros hemos hecho un estudio de mercado. En el estudio de mercado, nosotros no solamente hemos visto la oferta y demanda, también hemos hecho un análisis de la comercialización, ¿no es verdad? Cuáles son los canales de distribución que nosotros tendríamos para ir y ofertar nuestros productos, ¿no es verdad? Sino también cómo nosotros conseguiríamos adquirir los insumos, las materias primas, ¿no es verdad? Y obviamente está incluido las ventas. Entonces, con toda esta información yo estoy en la disponibilidad de proyectista, está en la disponibilidad de ¿qué? De plantear su estrategia de marketing, ¿verdad? Entonces, ahí se plasmará una estrategia de marketing, de comercialización, ¿no? Que básicamente va a plasmar cómo se va a colocar el producto o el servicio en el mercado. ¿Cómo se lo va a presentar? ¿No es verdad? ¿Cuáles van a ser esas estrategias, esos lineamientos para que el consumidor prefiera comprarnos a nosotros y no a la competencia? O prefiera nuestro servicio al de la competencia. También en la propuesta técnica vamos a ver, por ejemplo, algunos componentes de tipo económico, de tipo social, ¿verdad? De tipo financiero. Entonces, básicamente, hay por algunos autores está plasmado el que se responda en esta parte tres preguntas básicas, las cuales son: ¿cómo se hace el producto o servicio? ¿Cómo se vende el producto o servicio?
¿Cuánto cuesta producir y colocar en el mercado el bien o servicio? Miren, qué interesante, ¿no? Entonces, todo esto, las respuestas a todas estas tres preguntas, me va a dar luces, ¿verdad? Para justamente encaminar de buena forma, ¿no es verdad?, la propuesta técnica. Un siguiente paso, una siguiente etapa, es la evaluación financiera privada, no una evaluación social o económica, ¿no? Entonces, acá simplemente es una evaluación, lo que se quiere determinar. ¿Qué es lo que queremos determinar? Si la propuesta del proyecto de inversión es aceptada o no. ¿Eso qué implica? Que se tiene que realizar una evaluación financiera y económica para ver si es factible o no. En esta otra etapa es el plan de acción y el cronograma de ejecución. ¿Qué implica? El plan de acción, básicamente, y el cronograma, detallan que el conjunto de acciones, de actividades, de operaciones, para que se vaya a ejecutar el proyecto. ¿Sí? Entonces, dentro de este plan de acción, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el estudio previo. Entonces, estas son las etapas, ¿no es verdad? Dentro del plan de acción y el cronograma, implica retomar todo, ¿no es verdad? Ya hemos identificado el empresario, el producto, ahora nos vamos a centrar en los estudios previos. El estudio previo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta que ustedes quieran realizar? ¿Ninguna consulta? Ok. Entonces decíamos, el tema de estudios previos implica que nosotros realicemos una investigación, un sondeo, un análisis, un diagnóstico sobre qué, sobre las empresas existentes, ¿verdad?, sobre los estudios comerciales, sobre el proceso productivo, sobre la materia prima y proveedores, insumos, sobre la fuerza de trabajo, sobre la infraestructura y equipos, sobre la localización y legislación, ¿no es verdad?, sobre financiamiento, sobre la asistencia técnica y sobre el marco institucional, ¿no? Entonces, este estudio previo, ¿no?, básicamente es un diagnóstico de la idea que nosotros queremos lanzar a través del proyecto. ¿Cuál es su objetivo? Reunir la mayor cantidad de información sobre el producto, sobre ese servicio que se pretende dar, ¿no es verdad?, o que se pretende producir con la formulación del proyecto. ¿Okay? Entonces, en esta información nosotros recabaremos, por ejemplo, cuáles son los antecedentes históricos, quizás, cuáles son los estudios que se han realizado previamente, cuáles son las estadísticas, ¿no es verdad? ¿Cuáles son las restricciones financieras?
las restricciones culturales, cuáles son los sistemas de distribución, ¿no? ¿Verdad? Pues, son varios detalles que el estudio previo nos permite, ¿verdad? Nos permite conocer. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de empresas existentes, tenemos que ver, por ejemplo, el tamaño de esas empresas, porque son nuestra competencia. Tenemos que saber lo más sobre nuestra competencia, ¿no? Su tamaño, cuál es su estructura organizativa, cómo están organizados, cuál es su proceso de producción, o cuál es la forma en la cual está encaminada los servicios que están brindando, ¿no? Hay que saber qué tipo de empresa es, ¿no? A qué sector pertenece, si es una microempresa, una empresa pequeña, si es empresa mediana, ¿no es verdad? Si es una empresa de tipo artesanal, es una empresa familiar, ¿no es verdad? ¿Cuáles son sus consumidores finales? ¿No es verdad? ¿Cómo está diseñada la presentación de su producto, por ejemplo? ¿No? A ver, acá, si ponemos un ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de un spa, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ir y analizar dentro del mercado, ¿no? Entonces, ver si hay proyectos de spa similares en una ciudad, ¿no es verdad? Entonces, si hay similares, yo los iré anotando. Pero también tengo que ver, ¿no es verdad? Aquellas empresas que sean similares a un spa. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el servicio que más se aproxima a un spa, ¿cuál es? Un salón de belleza, ¿no? Ahora, en cuanto al tamaño, nosotros vamos a ver que generalmente los spas, los salones de belleza son microempresas, ¿no? En su mayoría, por lo menos en nuestras sesiones, ¿no? ¿Verdad? En Bolivia, generalmente son, en su mayoría son microempresas y que son administrados por sus propios dueños, ¿no es verdad? Y esos dueños, dependiendo de la clientela, entonces contratarán personal, ¿no es verdad? Tendrán personal fijo y eventual. ¿Por qué eventual? Bueno, tendrá personal eventual en aquellas épocas altas donde realmente requieren personal para atender la demanda del servicio del salón de belleza o del spa, ¿no es verdad? Pero cuando disminuya esa demanda por época que hay en el año, ¿no es verdad? Entonces, ese personal eventual ya no va a ser contratado, ¿no es verdad? Si hablamos de un salón de belleza, generalmente tienen entre uno a dos máximo que son personales, ¿no es verdad? Cuando hablamos de microempresas. Cuando esa microempresa está creciendo un poquito más, llegan a tener hasta unos 3, 4 personas que están atendiendo en el mismo salón, ¿no? Entonces, si vemos este tipo de microempresas, cuando estamos hablando de este ejemplo de un espacio, ¿verdad? Se diferencian en cuanto a su estructura organizativa, ¿verdad? En cuanto a su organigrama. Se diferencian en cuanto a la cantidad de personal. Se diferencian en cuanto a la calidad de atención al cliente.
¿verdad? Y siempre hay salones en que tratan una maravilla. En cambio, hay otros salones en que, bueno, estamos sujetos al humor, ¿no es verdad? Se diferencian también, ¿no es verdad?, entre estas empresas en cuanto a la publicidad que dan, ¿no? Por la pandemia que hemos atravesado y que aún continuamos, es que, bueno, ya más relajaditos, es que ahora se utiliza mucho más medios de difusión, de comunicación del entorno web, ¿verdad? Redes sociales. Bueno, entonces, antiguamente, nosotros hace unos 10 años atrás, teníamos, por ejemplo, publicidad en lo que son las radios, en las vías telefónicas, en los diarios, ¿no es verdad? Se disponía letreros y todo lo demás. En cambio ahora, esta, esta nueva realidad, esta nueva dinámica del mercado, nos ha hecho incursionar a todos, básicamente, en publicitar a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, si bien algunas empresas todavía están publicitando a través de la radio o a través de letreros, de periódicos, ¿verdad? Entonces, dan más, están más enfocadas en lanzar sus productos, en publicar sus productos, que sus estrategias de marketing utilicen, ¿no es verdad?, las redes sociales. Por ejemplo, tenemos el tema del Facebook, del Instagram, ¿no es verdad? Entonces, tenemos varias redes sociales en las cuales los microempresarios pueden acceder y llegar, ¿no es verdad?, a sus consumidores finales. Y va a depender de qué es lo que coloquen en sus páginas web, en sus Facebook, qué es lo que compartan, ¿no es verdad?, en los diferentes medios, en las diferentes redes sociales, de forma tal de que tengan al consumidor, ¿no es verdad?, atento al servicio. Por ejemplo, para que yo tenga a mis clientes atentos a mi página web o a mi Facebook, ¿no es verdad?, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Digamos que tengo un espacio, ¿no es verdad?, publicitar ahí pequeños, ¿no es verdad?, resúmenes de, por ejemplo, de investigaciones en cuanto a nutrición, en cuanto a dieta, tener vínculos a algún otro lugar que hable, por ejemplo, de ejercicios que puedes hacer para relajar, ¿verdad? O ponernos, ¿verdad?, ahí pequeños recuadros donde escriban sobre técnicas de relajación, técnicas de antiestrés, coloquen ahí links para que, o suban, ¿verdad?, canciones que permitan la meditación, ¿verdad?, la relajación. Entonces, todos estos pequeños detallitos que forman parte de la estrategia de marketing va a permitir que estén más atentos, ingresen más, ¿no es verdad?, a mi Facebook, por ejemplo, a mi página web, ¿no es verdad?, a la página web de la empresa, del spam, ¿no es verdad? Porque no solamente el consumidor final va a ver el spa X brinda este servicio, en este horario, sino va a tener ese plus
Y ese plus es lo que le va a diferenciar de sus competidores. ¿No es verdad? Fíjense, este plus es recontra importante. Porque si yo ingreso a una página o a un Facebook, donde además de mostrarme los servicios que brinda, me da otra información que yo la considero necesaria, o sea, que a mí me parece interesante, entonces yo voy a retornar a esa página de Facebook o a esa página web. Voy a retornar para ver qué han escrito esta vez. Y si, por ejemplo, si tengo varios seguidores, ¿no es verdad? Y si no he escrito nada en una semana, ahí van a estar en los comentarios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Y además de eso, ¿qué van a hacer? Van a compartir nuestra Facebook con otras personas. Recuerdan hay una metodología. Bueno, cuando nosotros estamos realizando un estudio de investigación y estamos definiendo lo que es la población, estamos definiendo la muestra, ¿no es verdad? Estamos viendo la muestra probabilística y no probabilística, y dentro de la no probabilística tenemos un muestreo de bola de nieve. Más o menos va a pasar eso. Okay. Si yo les doy un plus, entonces se va a generar esa bola de nieve. ¿Qué implica esa bola de nieve? Implica, si bien en la bola de nieve el investigador va a seleccionar a una persona que integre su muestra y esa persona va a llamar a otras personas para que integren, complementen, completen la muestra. En este caso es muy similar. La diferencia es que no va a haber un investigador, va a estar la empresa. La empresa y tiene, ¿no es verdad?, a una persona que la sigue. Y si esa persona ve que hay un plus, va a invitar a otras personas. Y esas personas se van a anexar como seguidoras. ¿No es verdad? Y esas nuevas personas, seguidoras, ¿qué van a hacer? Van a invitar a otras. Pues fíjense, nuestra página web, nuestro Facebook, se está publicitando. Entonces, va a depender mucho de ese enfoque, de esa estrategia de marketing, ¿no es verdad? De ese mercadeo que nosotros hagamos, esa publicidad que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos una comparación de los medios de difusión publicitarios de antaño con los actuales, con las nuevas herramientas digitales que nos permite el entorno web, vamos a ver que inclusive nuestros costos disminuyen. Una página de Facebook, ¿no es verdad?, que puede ser empresarial y puede ser aún gratuita. Si yo quiero dentro de una página de Facebook, quiero tener además algunas herramientas adicionales, ahí sí me van a cobrar. Y no vale la pena. Pero eso se resolverá cuando yo vea el número de seguidores que ha aumentado. Lo mismo en la página web. ¿No será? En la página web lo mismo. Hay páginas web que son totalmente gratuitas y abiertas. Y que uno mismo las puede diseñar sus páginas web. ¿No es verdad? Y que ya, si quiere anexar, por ejemplo, hacer el cobro o la venta de los servicios a través de esa página, entonces necesita hacer una cancelación para que le habiliten ese cobro. Pero ese cobro sería a través de esa página.
Entonces, fíjense, nuestros costos de publicidad, gracias a las redes sociales, han disminuido. Y eso es, ¿no es verdad? ¿En beneficio de quién? En beneficio de estos microempresarios. Estos microempresarios que sus recursos económicos son tan reducidos, ¿no es verdad? Por eso son microempresarios. Entonces, les facilita publicitar, ¿no es verdad? Ahora, en el tema de estudios comerciales. En el tema de estudios comerciales, tendríamos que ver aquellos elementos del mercado, ver los consumidores, cuáles son los consumidores, cuál es nuestro público objetivo, cómo nosotros vamos a vender, ¿no? Hay que investigar cuál es la historia, cuál es el contexto del producto o del servicio que se quiere ofertar. ¿Qué perspectivas tenemos en el mercado? ¿Qué perspectivas para ingresar a ese mercado? ¿Qué perspectivas para desarrollarnos en ese mercado a futuro? Hay que ver qué productores existieron y por qué desaparecieron, por qué ya no producen más ese producto. ¿Qué les pasó? ¿Qué problemas tuvieron? Hay que ver también cuál es el alcance que va a tener nuestro proyecto. ¿Cuál es el alcance en cuanto al mercado? Nuestro producto va a ser solamente a nivel local, es decir, a una ciudad, o toda una región, o vamos a abarcar todo el país, ¿verdad? O vamos a ir más allá, a un mercado internacional. Entonces, todos estos datos, ¿qué nos va a permitir? Tener un conocimiento mayor sobre qué, sobre los productos similares o iguales que se están ofertando en el mercado, en aquel mercado al que nosotros queremos introducir el producto o el servicio. ¿Sí? Vamos a, ¿qué más? Vamos a identificar a nuestros consumidores, a esos compradores a los que queremos llegar. Vamos a segmentarlos, ¿no es verdad? Vamos a ver cuál es su edad, cuál es el sexo, de dónde provienen, de qué zona de la ciudad, cuáles son las altas y bajas en la compra de este producto o en la solicitud de esos servicios. ¿Cómo se vende? ¿Cómo compran estos productos? ¿Cuándo compran? ¿En qué momento compran más? ¿Cómo están expuestos estos productos? ¿Cómo los están publicitando? ¿Dónde los venden? Entonces, fíjense, hay varias preguntas que nosotros nos podemos hacer, hasta la forma de pago. ¿Cómo pagan? Por ejemplo, eso es importante, la forma de pago. Antes de la pandemia, todos manejábamos efectivo. Durante la pandemia hemos aprendido a qué? A utilizar a manejar más nuestra tarjeta y a utilizar las aplicaciones de los bancos. ¿Verdad? Entonces, hay ciudades en las cuales tú vas hasta un restaurante
me entregues la tarjeta y pagues por tarjeta. O tienes la opción de ¿qué? El escaneo de tu QR, ¿no es verdad? El escaneo QR rapidito, ya. O la transferencia. Es súper, es más fácil. Ya no tienes que estar manipulando el dinero. ¿No es verdad? Pero hay otros lugares, hay otras ciudades donde todavía no han llegado a eso. Todavía tenemos que ir con nuestro efectivo, ¿no es verdad?, a comprar o hasta una tienda grande comercializadora. Y que supuestamente le dice importadora, pero no tiene ni QR, ni hace transferencias, ni nada, ¿no ve? Y es todo efectivo. Entonces, fíjense, hay que ver también la forma de pago. Y de esa forma de pago, tener todas las opciones. Porque eso debe facilitar al consumidor final. Si, por ejemplo, estoy yo, un producto, se me ocurre que vendamos, no sé, mermelada, por decir algo. Ya, yo salgo del trabajo, voy corriendo para la casa y me acuerdo que se me acabó, no sé, comer algo que acompañe al tecito o al desayuno. Yo voy pasando y veo, reviso mi cartera y apenas tengo para el taxi. No había sacado mucho dinero. Pues sí, el banco ya está cerrado, por casualidades de la vida no tengo, o se me perdió la tarjeta, o la dejé la tarjeta, pero tengo el celular a la mano. Yo me acerco a una tienda, le pregunto, me dice cuánto cuesta, quiero pagar, no puedo pagar en efectivo, le digo si puedo pagar por transferencia o por QR, y me dice, no está activa. Voy a una segunda, una tercera tienda, y nada. Pero si voy a una tienda donde ahí dice QR, o si me dice, me da los datos para transferencia, entonces esa tienda está ganando un consumidor más. Y además, ese consumidor, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? Si te olvidaste, no te preocupes. Ve a aquella tienda. Ahí puedes pagar con tu celular. Fíjense, ese también es un plus. Ese es un plus de servicio, de atención al cliente. Es de facilitarle el pago por el producto, por el servicio. Nosotros les estamos facilitando para que nos compren y ellos van a hacernos ese nexo, ¿no es verdad? Y esa persona que nos ha comprado va a saber perfectamente que cuando no tenga moneditas ahí a la mano, puede venir a la tienda, puede venir a la distribuidora, ¿no es verdad? Y puede comprarle todo. Entonces son esas diferencias que nosotros tenemos que ver y tenemos que contemplar y a ir plasmándolos en nuestros estudios comerciales. Bien. Hay que también ver en los estudios comerciales, les decía, ¿cuánto venden? Entonces hay que analizar eso, ¿verdad? Para ver más o menos, tener en la mente cuál es la estimación de venta que vamos a tener. Y eso es muy importante para calcular nuestros costos, para calcular nuestras utilidades, ¿no es verdad? Hay que también, en esta parte, también hay que revisar y hay que analizar bien quién es que lidera el mercado.
¿Qué empresa lidera el mercado? ¿Quién es? ¿Cómo vende? Hay que saber todo sobre nuestras competencias, en especial del líder. Otra cosa más tenemos que ver en los estudios comerciales. ¿Cuál es su sistema de comercialización de ese líder y de las otras tiendas o de las otras empresas, ¿no es verdad?, que van a venir a hacer mi competencia? ¿Cuál es su posicionamiento en el mercado? Entonces, hay varios aspectos que nosotros nos podemos ir preguntando en este estudio. Entonces, ¿qué es la recomendación? En mi época era agarrar mi cuadernito y empezar a apuntar, ¿verdad? Actualmente agarro la tablet, la portátil, o si no, el celular. ¿Verdad? Que en el celular yo ya puedo hasta realizar presentaciones y ahí mismo empiezo a tomar los apuntes. ¿Bien? Como ejemplo, ¿qué podemos ver? Podemos ver de una fábrica de chocolate. Tan rico que es el chocolate, ¿verdad? Lo primero que podríamos ver en este ejemplo en cuanto a los estudios comerciales es ver qué productos similares al chocolate que queremos vender, ¿no es verdad?, se ofrecen en la ciudad. ¿Bien? Entonces, yo iré a revisar si quiero vender en una ciudad, es decir, quiero abrir mi fábrica de chocolates, quiero abrir o mi distribuidora de chocolates, ¿no? Quiero abrir en una zona específica, digamos, en su. Bien, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver, por ejemplo, qué tipos de chocolates están expuestos. A ver, yo veo, tenemos 3 empresas, tenemos chocolates para ti, chocolates Taboada, chocolates Sucre, que esos son los 3 grandes, ¿no es verdad? De esas 3, la más antigua es chocolates Taboada. Le siguen antigüedad, chocolates para ti, y la que es más reciente es chocolates Sucre, ¿no es verdad? Porque hay chocolates artesanales que se venden, pero no están todavía a nivel de fábrica. Son micro, ¿no? Más que micro, ¿no? Son emprendimientos personales que se saben, ¿no? Entonces, fíjense, liderando el mercado, estudiando aquello, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que vemos? Que en este momento quien lidera el mercado no es no es la empresa más antigua. No es Chocolate Sabor. ¿Es chocolate para ti? Es ella la que lidera, es esa fábrica la que lidera el mercado, no la más antigua, ¿no? Entonces ya ahí yo ya voy identificando a mi competencia, ¿no? Entonces yo voy viendo a ver qué productos que está sacando estas empresas. Sacan bombones, ¿verdad? Sacan trufas, sacan marshmallow, sacan confites de chocolate, ¿no es verdad? Sacan hasta arrocito que está cubierto de chocolate, todas esas cosas, ¿no ves? Entonces, hacen cajitas de chocolate, donde tú levantas la tapita y es de chocolate, y ahí encuentras bombones, encuentras una serie de delicias, ¿no? Entonces, tú terminas de comer tu contenido y luego continúas comiéndote la cajita. ¿No? Entonces, esta persona que quiere hacer su emprendimiento en lo que es abrir una fábrica de chocolate tiene que conocer, ¿no es verdad?
cuáles son las principales y qué productos están produciendo. En cuanto a los consumidores. Bien, en este caso, el ejemplo que son los chocolates, no hay una discriminación de consumidores. O sea, no diferencia ni sexo ni edad, pero la edad hablamos de los recién nacidos, los bebés que estos sí que no consumen chocolate, ¿no? Estaríamos hablando de los niños, qué sé yo, de unos 3 a 4 años para adelante que ya consumen chocolate. ¿Verdad? De ahí para adelante. Entonces, el consumo, por lo menos en Sucre, el consumo de chocolate es estable. Siempre estamos consumiendo chocolate, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos algo, nosotros tenemos una información. El consumo de chocolate es estable. Entonces, ya tengo ahí, ¿no es verdad? Una puertecita que se me... Ahora bien, en cuanto, si bien el consumo de chocolate es estable, yo tengo que revisar y analizar cuáles son las altas y bajas de consumo. ¿No es verdad? Entonces, es lo que implica. Cuando hay mayor demanda de consumidores. Y cuando haya mayor demanda de consumidores, ¿no es verdad? Yo tengo que lanzar una mayor oferta al mercado. No puedo esperar esa alza en la demanda sin tener ya listo mi producto para ofertarle. ¿Por qué? Porque pierdo espacio. Van a venir a buscar mi producto y yo qué voy a decir, ¿se acabó? ¿Vuelva a la siguiente semana? ¿O vuelva de aquí a 2 o 3 días? Cuando yo sé que es justo ese día o esos días donde hay más demandas. Entonces, en mi planificación yo ya tengo que tener previsto estas fechas. ¿Y dónde las voy a conocer estas fechas? Justamente estos estudios comerciales, ¿verdad? Donde yo voy a identificar, a ver, ¿dónde consumen más chocolates? Ah, en el día, justo el día, ¿no es verdad? Bueno, en mi época, el 21 de septiembre, no solamente era día de la primavera o día de la amistad, también era día de los enamorados, ¿no es verdad? Entonces, es donde más puede consumir, ¿no? También está las fotos, ¿no? ¿Verdad? No es tradición propia de Bolivia, pero sí es una tradición que nosotros la hemos adquirido de la experiencia, ¿verdad? Entonces, también, ¿no es verdad? Sube el consumo de chocolate con la venta de los huevitos de chocolate, los conejitos, ¿no es verdad? En Navidad. En Navidad también sube el consumo de chocolate, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, en estos estudios comerciales yo ya empiezo a conocer cuáles son las épocas altas y bajas de mi producto o de mi servicio. Y esta información me va a ayudar a qué? A planificar mi proceso de producción. ¿No es verdad? A planificar mis servicios. Sí, adelante. Pensé que se iba a intervenir. Bien, entonces, fíjense, habíamos, como ejemplo, nosotros estábamos hablando de la fábrica de chocolate y aquí tenían igual también la forma de pago, ¿no? Lo que ya les había anticipado, que hay diferentes formas de pago. ¿Y qué mejor
que la empresa, la fábrica que nosotros queremos abrir, toda la tienda donde se va a exponer y se va a vender al público, tenga todas estas formas de pago. No nos cuesta nada. Y es incluso, como les decía anteriormente, ese es un plus. ¿No es verdad? Otro punto acá, dentro del ejemplo, es cómo publicitan. ¿Cuáles son las formas de publicidad de esas empresas? ¿No es verdad? Entonces, acá yo puedo ver, por ejemplo, en Sucre hay spots publicitarios a través de la televisión, aún se tienen en la radio, ¿no es verdad? Pero en determinados programas, no en todos, ¿no? Y bueno, la verdad es que tienen en las redes sociales bastante, ¿no es verdad? Entonces, tienen que ver todo eso, ¿no? Ahora veamos el proceso productivo. ¿Okay? ¿Sí? ¿Quieren hablar? ¿Alguna consulta? ¿Freddy? Entonces, veamos el proceso productivo. Y el productivo, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las tecnologías usadas? ¿Cuáles son las tecnologías que existen? ¿Para qué? Para transformar la materia prima en el producto que queremos ofertar. Entonces tenemos que ver qué tecnología tenemos a disposición. Si podemos adquirir esa tecnología, ¿cómo va a ser el proceso productivo? ¿Va a ser artesanal? ¿Va a ser industrial? ¿Se va a utilizar tecnologías tradicionales? ¿Tecnologías importadas de punta? ¿Cuáles van a ser las máquinas que vamos a utilizar? Vamos a definir qué tipo de máquinas. Incluso tenemos que ver la energía, el consumo de energía, ¿verdad? Sí, las máquinas nos van a llegar en 110 o en 220. Porque si nos llegan en 110, ¿qué necesitamos? Un transformador. ¿Y eso qué implica? Que está encareciendo el costo, ¿no es verdad? Justamente por la compra de ese transformador. Tenemos que ver también un detalle que es muy, pero muy importante y que a veces lo pasan de largo, es la asistencia técnica. Es muy importante aquí, porque si yo o si el empresario no es verdad, ha instalado su fábrica, está ahí produciendo el producto, puede ser chocolate, puede ser embutido, puede ser mermelada. Y resulta que en uno de esos momentos deja de funcionar alguno de sus equipos. Imaginémonos el chocolate. Está haciendo un full calor. Y necesitan, obviamente, resguardar los chocolates en un lugar frío, ¿no?
no una cámara frigorífica, pero sí un ambiente controlado por la temperatura, ¿verdad? Para que justamente no se derritan estos chocolates que están en proceso, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la fábrica de gas. Imagínense que se les arruine en la cámara frigorífica. O en el caso el tema de la venta de carnes frías, ¿verdad? Entonces, si se les arruina la cámara frigorífica, necesitan forzosamente una asistencia técnica ya, inmediata. Entonces, acá, en el proceso productivo, ya tienen que conocer cuál es el camino o cuál es el asistente, ¿verdad?, que va a auxiliarles. ¿Cuál es ese asistente técnico, ese ingeniero, o cuál es esa empresa que va a brindar esa asistencia técnica para que vengan y auxilien a la fábrica y pueda, ¿verdad?, continuar trabajando sin sufrir pérdidas? Imagínense que no tengamos esta asistencia técnica en el momento que nosotros retiramos. Y aún peor, que nos venga la asistencia técnica y no sepa realmente qué es lo que está pasando. Ahí sí estamos peor, ¿no? Porque perdemos tiempo y perdemos dinero. Entonces, la asistencia técnica es muy importante en el proceso productivo. Tenemos que saber cuáles son los antecedentes de esa empresa que nos va a brindar la asistencia técnica. Y si se trata de una persona, hay que saber si realmente es conocido, o sea, si realmente tiene esa experiencia en el arreglo de las maquinarias, de los equipos que está utilizando esa fábrica, para que al momento que se produzca algún corte, algún quiebre en el proceso productivo, se le llame al asistente técnico o a la asistencia técnica y venga en nuestro auxilio. Entonces, ese es un detalle muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Bien. A ver, como ejemplo, ¿qué podríamos decir? A ver, fabricación de envases de vidrio, ¿no? Entonces, con vidrio reciclado. ¿Okay? Entonces, vamos a abrir una fábrica y venta, obviamente, de envases de vidrio. Y que la materia prima sea vidrio reciclado. Entonces, lo primero que tenemos que conocer, ¿no?, al respecto, es que para la fabricación de vidrio se utiliza arena, ¿no?, una arena especial, y que se mezcla con piedras, se mezcla con, creo que ceniza, y bueno, creo que, no sé, creo que con vidrio roto más, no estoy muy segura, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, ¿no?, entonces se genera, se produce el vidrio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en el colegio hicimos una práctica y que, bueno, justamente en química, ¿no?, que sí producimos vidrio, ¿no? Fabricamos vidrio a través justamente de la arena. Y pusimos, creo que ceniza más,
y algunas piedritas, pero bueno, lo destrozamos y todo, ¿no? Entonces, por eso les digo eso, ¿no? Entonces, miren, es importante conocer, si bien la fábrica va a partir de reutilizar el vidrio reciclado, la fábrica tiene que saber de dónde sale ese vidrio, ¿verdad? Cómo se va a fabricar. Entonces, todos estos vidrios reciclados tienen, ¿no es verdad?, que ser almacenados, sí o sí. Entonces tenemos que tener un almacenamiento. Y ese almacenamiento, ¿no es verdad?, tiene este lugar tiene que tener unas características de que esté limpio, y que no haya humedad, ¿no es verdad? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya lo tenemos ahí almacenado y todo, tiene que pasar a otra área, ¿no es verdad? Donde empieza bueno, a mezclar entre todos, ¿no es verdad? Es como, a ver, imagino que es más o menos como cuando necesitamos, ¿no es verdad?, realizar la carne molida, ¿no? Entonces, para realizar la carne molida, nosotros ponemos la carne ahí en trozos a la moledora y empieza a moler, ¿no? Entonces, es un proceso similar, ¿no ven? Donde estos vidrios que nosotros hemos recolectado y que están en un depósito, los llevamos a unas mezcladoras donde empiezan a mezclar, ¿no? Empiezan a romper, a desmenuzar los vidrios, empiezan a mezclar, ¿no? Y luego, obviamente, serán pasados bueno, a fundirlos, ¿no? ¿Verdad? Y después de esta fundición, ¿no? ¿Verdad? Ya teniendo el material fundido, ¿no? ¿Verdad? Ya tendríamos el vidrio, ¿no? Y pasarían a esas, a esos silos de almacenamiento, ¿verdad? Donde nosotros ya tendríamos la materia prima, que es el vidrio, ¿no? Entonces, ya tendríamos ahí el vidrio, ya sea por lingotes, ya sea en varas, ya listos para que al momento de su utilización final, ¿no? ¿Verdad? Puedan ser requeridos, ¿no? Entonces, de ahí el vidrio, de acuerdo a lo que se ve por los redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Pueden ser transformados, ¿no? Eh, Pueden ser, por ejemplo, transformados, si son en barras, pueden empezar a calentarse y luego empiezan a soplar el vidrio y empiezan a bombarlo, como para formar jarras muy preciosas, por cierto, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la habilidad técnica, de la habilidad artesanal, ¿no es verdad?, de quién va a estar elaborando estos envases, ¿no es verdad? Porque estamos viendo una fábrica artesanal todavía, no una fábrica grande, ¿no es verdad? Ahora, sí, en caso el empresario tuviera la suficiente disponibilidad económica, entonces sí, ¿no es verdad? Todo este vidrio que ya está fundido pasaría a una serie de maquinarias, ¿no? Pero todo un proceso en la cual sería vaciado ya a envases donde ya estaría ahí, por ejemplo, el vasito, ¿no? O la casita, ya ahí donde se vierte
el vidrio ya fundido, lo único que sería es que pasaría, no sé, a un proceso de enfriamiento para que se condense el vidrio, se enfríe y ya tengamos como resultado una taza de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, esto una serie de aspectos que se tiene que tomar en cuenta en el caso del proceso productivo. Claro que esto va a diferenciarse en torno a los diferentes proyectos que se tienen, ¿no? Un siguiente aspecto que se tiene que tener en cuenta es la materia prima. Bien, en cuanto a la materia prima, también están los insumos, están los proveedores, ¿no es verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que ver el tema de dónde se encuentra la materia prima que requerimos. ¿Dónde está? ¿Cómo podemos nosotros llegar a esta materia prima? ¿No es verdad? ¿Cuáles son los principales proveedores? ¿Cómo vamos a transportar esa materia prima hasta nuestra fábrica? Y en el caso eso sería en el caso, ¿no es verdad? ¿Cuál es la distancia, no es verdad? Y en el caso de ser distribuidores sería lo mismo, ¿no? Algo similar, donde nosotros tenemos que identificar cuáles son los proveedores mayores para que nosotros podamos distribuir esos productos, ¿no es verdad? Tendríamos que tomar en cuenta también cuáles son las distancias que tiene que recorrer esa materia prima o ese producto que queremos distribuir, ¿no es verdad? Tendríamos que ver también el tema legal, el tema normativo, ¿bien? Tendríamos que ver la disponibilidad. ¿Cuándo está disponible esa materia prima y cuándo no? ¿No es verdad? Para que nosotros planifiquemos la producción. Entonces, quizá esa materia prima tenga igual épocas altas y épocas bajas. Entonces, en la época alta, donde esa materia prima baja su costo, yo tendré que adquirir la mayor materia prima posible y almacenarla. O sea, de forma tal que me abastezca cuando haya materia prima, la época de materia prima haya bajado, ¿verdad? Y su costo se haya encarecido, no sea más alto. Bien. Entonces, ahí vemos el tema que es muy importante en cuanto a materia prima, insumos y proveedores. En cuanto a la fuerza de trabajo, aquí vemos los recursos humanos. Es un tema primordial, es un tema principal. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo, esos recursos humanos, básicamente, ¿no es verdad? Son los engranes que va a permitir que todo esto se mueva, que va a permitir que haya un proceso de producción, que va a permitir que se brinde un servicio. ¿Sí? Es aquellos que le dan la dinamicidad a la empresa, ¿no? Entonces acá en la fuerza de trabajo, nosotros tenemos que ver qué tipo de mano de obra necesitamos. ¿Qué nivel de capacitación deben tener? ¿Cuándo se los va a capacitar? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿No es verdad? A nivel técnico, a nivel gerencial, a nivel de trabajadores manuales, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos acá en la fuerza de trabajo que tenemos que ver en función a qué, al tipo de producto o al tipo de servicio que nosotros vamos a desarrollar, ¿no es verdad?
Ahora, en cuanto a la infraestructura y equipos. Acá es importante ver cuál es el espacio que nuestro proyecto va a ocupar en cuanto a infraestructura. ¿Cuál es la construcción que nosotros requerimos? ¿Qué tipo de construcción necesitamos? ¿No es verdad? ¿Dónde va a estar ubicada esta construcción? ¿Por qué? Porque a veces, ¿no es verdad? Las zonas en las cuales va a estar ubicada en algunas urbanizaciones, por ejemplo, hay ciertas restricciones en cuanto a la construcción, ¿no? Entonces, hay que ver todos esos detalles. Si nos es permitido construir la infraestructura que va a necesitar o no, ¿no es verdad? Cuáles son los equipos principales que vamos a tener que adquirirlos, comprarlos, y que estén dentro de esta infraestructura. Entonces, esta infraestructura no es que la hagamos así al azar. Tiene que estar, ¿no? ¿Verdad? Y responder a estos equipos que se los va a comprar, ya sean los equipos principales o sean los equipos auxiliares, ¿no? ¿Verdad? Hay que ver cómo los vamos a adquirir esos equipos. Entonces, fíjense, la infraestructura, la construcción de esta infraestructura está supeditada a que al lugar, nos da la urbanización donde vamos a construir, porque hay que ver si nos permiten construirla, y además de eso, tenemos que supeditarle a los equipos que vamos a adquirir, porque estos equipos tienen que estar dentro de esta infraestructura. Tenemos que ver que esta infraestructura sea lo suficientemente grande, ¿es verdad?, para proyectarnos a un crecimiento a futuro. No podemos nosotros, por ejemplo, plasmarnos una infraestructura en todo nuestro espacio, en todo nuestro terreno, ahí dispersado, crecer y no vamos a poder conectar. Entonces tenemos que visualizar en la infraestructura, ¿no es verdad?, el futuro. Un futuro en el cual nuestra empresa crezca. Bien. Entonces, es importante este tema. En cuanto a la localización, es importante ver, ¿no es verdad?, cuál es el lugar, cuál es aquel espacio donde se sitúan, por ejemplo, dónde nos vamos a localizar. Y además, dónde se sitúan nuestras competencias. ¿No es verdad? ¿Con qué fin? Para ver cuáles son las restricciones legales. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestra fábrica va a estar situada en un lugar donde se nos ocurrió comprar un terreno porque estaba barato, pero resulta que es una urbanización donde se ha proyectado que va a haber escuelas y todo, ¿no? Entonces no está permitido el realizar o el que se instale una fábrica por el tema de, qué sé yo, contaminación de sonidos, ¿verdad? Contaminación auditiva. Entonces, que va a perjudicar a que los estudiantes se concentren, entonces no te permiten construir tu fábrica ahí, ¿no? Entonces, fíjense que es importante el detalle de dónde tú vas a localizar la empresa, ¿no es verdad? Hay que ver mucho eso, ¿no? Ahora, en cuanto a la legislación,
hay que conocer la legislación, la normativa vigente. ¿Cuáles son esas restricciones a las cuales nuestra empresa va a estar sujeta? ¿Cuáles son esos porcentajes impositivos que la empresa va a tener que cancelar? ¿No es verdad? ¿Cuál es esa legislación crediticia que me va a poder apoyar a que yo adquiera un crédito o que me financie un crédito para poder hacer crecer mi fábrica, mi empresa, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la legislación, la normativa en la cual voy a estar vigente, ¿no es verdad?, al momento de que mi empresa, de que el proyecto funcione. Bien. En cuanto al financiamiento, es muy importante. Si yo no tengo el suficiente capital para abrir una empresa, o para que una empresa que ya está abierta no tiene suficiente financiamiento como para que introduzca un nuevo producto al mercado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar financiación, ¿no es verdad? Tiene que buscar fuentes de financiamiento. Bien, entonces tenemos que conocer en qué bancos, en qué entidades financieras yo puedo buscar ese financiamiento. ¿Cómo lo puedo adquirir? Hay diferentes tipos de créditos, ¿no es verdad? Hay algunos nuevos. Bien, entonces, fíjense que es muy interesante el tema de financiamiento, ¿no es verdad? Es una empresa, por ejemplo, que ya está establecida, puede inclusive entrar al mercado de valores, buscar inversionistas. Ahora, en cuanto a la asistencia técnica, ¿recuerdan que habíamos visto esa asistencia técnica aquí en el proceso productivo? Acá la tenemos que plasmar. ¿Bien? ¿Cuál es la asistencia técnica a la cual vamos a recurrir? Tenemos que identificar. Además de eso, es importante, ¿no es verdad?, que nuestros trabajadores tengan una capacitación. ¿Con quiénes? Con estas personas que van a venir a brindarnos esa asistencia técnica. Nosotros tenemos que capacitarlos en cuanto al manejo de los equipos. ¿Por qué? Porque nosotros los capacitamos para que ellos aprendan a manejar y tengan una mayor durabilidad en mis equipos, para que no los estropeen muy rápido, ¿no? Y tengan mayor cuidado en cuanto a su manejo. Entonces, es importante estarlos capacitando para que lo manejen de forma óptima, eficiente y sin contratiempos, ¿no es verdad? En cuanto al marco institucional, simplemente podemos decir cuáles son, por ejemplo, el apoyo que la empresa o la fábrica puede recibir del gobierno, ¿no es verdad? Podemos ver, por ejemplo, si hay algún subsidio en cuanto a créditos o hay subsidios en cuanto el tema de recibir capacitación, ¿verdad? Si hay fomentos para el desarrollo de la empresa, en
función al rubro que se está intentando entrar, ¿no? Entonces, básicamente es esto, el marketing institucional. ¿Sí? Preguntas hasta acá, consultas, dudas. Vaya, Ninguna, que doctora. lo tengo hoy día muy... Generalmente toda una tertulia y hoy debe ser porque es día de estudiantes. Los tengo cansaditos. Freddy, ¿tienes alguna consulta, alguna duda? No te escuchamos, Freddy. No te escucho nada. Ok, entonces, bien, como los veo cansaditos, Hola. que tengan un resto del día del estudiante. Hola, hola. ¿Ahora sí me escucha, doctora? Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho, Freddy. Adelante. Ya. La pregunta es la siguiente, doctora. Con respecto a un proyecto, se tiene que tomar lo que es la tasa de inflación. Quisiera saber más o menos cuánto es el parámetro para tomar esa tasa de inflación e incorporar a lo que es la inversión. Por favor, gracias, doctora. Ya. Mira, yo te la digo en este momento, pero no quisiera saltarnos, ¿no? ¿Verdad? Todos esos detalles todos esos indicadores, ¿no es verdad? Los vamos a llevar este miércoles, este viernes, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual vamos a ver paso a paso cómo vamos a calcular todo aquello, ¿no es verdad? Entonces, si yo te digo la tasa de inflación es tanto, ahí va a surgir la pregunta, ¿y cómo voy a aplicar? Quizá algunos sepamos, quizá otros tengamos una idea, quizá simplemente digamos, ay, ¿cómo se aplica esto? Entonces, para no perder y generar preguntas, ¿no es verdad? Dudas que, bueno, se van a dar sí o sí, ¿no es verdad? Entonces, vayamos en orden, ¿no? Entonces, hasta acá hemos visto lo que es el estudio previo, ¿bien? De acá, el siguiente módulo, en la siguiente clase, vamos a ver todos esos pasos que se realizan, incluyendo el estudio económico financiero, donde vamos a ver las tasas de inflación, vamos a ver todo lo que se necesita. Bien, por favor, tenme paciencia para que no alteremos el flujo de cómo está estructurado el módulo. Así no nos adelantamos y no creamos nuevas preguntas a las cuales tengamos que saltar, ¿verdad? A lo que es la secuencia lógica del orden del módulo. Así que un poquito de paciencia. Te repito que este viernes nosotros vamos a hacer todo un ejercicio completo. ¿Bien? Doctora, un comentario, por favor, si me permite. Claro que sí. Adelante, Néstor. Bien. Considero que la idea de la productividad no necesariamente refleja un aspecto de la infraestructura, los equipos y todo el aspecto comercial. Leí en alguna parte de El talento humano de Chavenato que en algunas sociedades altamente industrializadas, por ejemplo, se valora esa extensión realmente humana, ¿no? Es decir,
que la productividad va también de la mano de las intenciones, de las expectativas, ¿no?, de los trabajadores. En ese sentido, por ejemplo, se dice que las damas siempre llegaban un poco tarde, después del almuerzo, porque en esa empresa tenían que estar presentables. Y como no llegaban ahora y eso perjudicaba en el aspecto productivo lo que hizo la empresa, cuando usted habló del plus, que la misma empresa, ¿no?, ha consolidado toda la estrategia de la, ¿cómo diríamos?, ¿no?, para que las damas se arreglen, estén presentables, de tal suerte que esas horas o el tiempo perdido, de pronto la empresa, teniendo a esta institución, pues la tenía de forma más efectiva, y esta era como una norma también para considerar el aspecto de una producción bueno, en sociedades altamente industrializadas. Bueno, simplemente es un comentario, ¿no?, cuando usted habló del plus, doctora. Muchas gracias. No, eso es muy cierto. Por ejemplo, si hablamos de los gimnasios, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero ir y, bueno, qué sé yo, me siento un poquito subidita de peso y bueno, quiero bajar un poquito, bueno, no sé, me quiero poner en forma, ¿no ve? Así una forma curvilínea en caso mío, que soy mujer, ¿no ve? En el caso del varón, que hará, qué sé yo, sacar sus musculitos y todo. Entonces, si yo voy a un gimnasio, ¿no es verdad? Y veo a mi entrenadora, y veo una entrenadora que, bueno, tiene su barriguita, está media gordita y todo. Entonces, personalmente yo no cambio ese rato de entrenadora o busco un entrenador, no será porque esta es su carta de presentación. O sea, si ella está haciendo el ejercicio tarde y mañana y se mantiene así, entonces, imagínate yo qué probabilidades tengo de obtener lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando. ¿No es verdad? Entonces, ahí es el detalle que tú me decías, en este caso, ¿no es verdad? En este caso. Ahora, por ejemplo, en una tienda comercial, ya sea un varón, ya sea una mujer, si los tenemos ahí preciosos, ¿no será? Bien peinaditos, tanto las mujeres como los varones, ¿no será? Con un buen perfumito ahí, una buena loción, bien maquilladas las mujeres, ¿no será? Con un uniforme no indecente, no hay mostrando los señores discotes, pero sí bien estilizados, ¿no es verdad? Modernos. Entonces, cuando tú ingresas a ese tipo de tiendas, sea la tienda que sea, entonces tú te sientes bien, ¿no es verdad? Ya te atrae la presencia de los empleados, ¿no es verdad? Entonces, sea una tienda de lo que sea, ¿no es verdad? Entonces, ya la presencia misma de ese personal que está atendiendo es diferente. Y si a eso asumamos el trato que es muy importante, ¿no? Gustavo, adelante, Gustavo. Buenas noches, doctora. Quería un poquito, viendo eso de la estructura de la financiación, también hacer mención del BAN, del BANE, del BANF. Supongo que no sé si el viernes podemos hacer un poquito de ver y profundizar esos indicadores. Claro, claro que sí. Claro que Muy sí, amable. todos esos indicadores los vamos a hacer el viernes. Sí, sí. Esto es como una lista general, ¿no es verdad? De todo el estudio previo. Después vamos a pasar punto por punto bien detalladito para que vayamos viendo y que ustedes vean cómo se está aplicando, ¿no es verdad? Cómo tendrían que seguir
para hacer su proyecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctora. Es esto que solamente eso. Bien, ¿alguna otra consulta? Patricio, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Sí, doctora, estaba escuchando atentamente, ¿no? Lo que nos estaba indicando, explicando. Te quería acotar, ¿no? De la parte del comercio electrónico, tenemos la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, y en su capítulo cuarto tiene 4 artículos referidos al comercio electrónico, pero falta un poco, ¿no? Ir detallando más. Solo hay 4 artículos, y el último artículo, por ejemplo, que es el artículo 88, que básicamente trata de aspectos de controversiales, ¿no? Entonces, eso directamente digamos, da jurisprudencia a una parte, digamos, un tratamiento ya mediante la ley, ¿no? Pero no está muy claro, ¿no? Falta un poco trabajar más en ello, pero sí está contemplado el comercio electrónico, ¿no? Dentro de la ley 164. Paralelamente a esto también, doctora, la parte de lo que es el comercio electrónico, bueno, ahí justamente he hecho una monografía sobre eso. En las industrias, en las pequeñas y medianas empresas, generalmente mm, no tienen muy adecuado digamos, su infraestructura pensado, por ejemplo, para el comercio electrónico, es decir, una sala de, una sala de, bueno, un equipamiento en cuanto a computadoras, ¿no es cierto? No tienen todavía esa parte muy desarrollada, quizás. Obviamente puede ser por varios factores, pero los más principales, tal vez por la inversión que eso implica. Y también quizás también ¿no? Todavía no están, digamos, no nos estamos enfocando a ese cambio, ¿no? Que es ya ahora el comercio electrónico, como usted indicaba, que a futuro, bueno, ya se ha implementado en varios lugares en el mundo y va a llegar acá, pero eso estamos teniendo esa brecha que se está cortando poco a poco, sí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que quería acotar, doctora. Muchísimas gracias, Patricio, por tu aporte. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense qué importante, ¿no es verdad? Conocer la normativa. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Algún aporte que quieran realizar? Ok. Entonces, feliz día en lo que resta no, feliz noche. Que hayan pasado un 21 de septiembre lleno de gratas sorpresas. Felicidades a todos, ¿sí? Entonces nos veríamos este viernes a las 7 de la noche, ¿no es verdad? Hasta ese viernes. Sí, Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. gracias. Buenas Bueno, noches, doctora. Gracias, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta el viernes. Buenas noches.